arrancamos entonces el espacio de noticias a las 7 a.m. con la entrevista del día. El día de ayer, la comisión que se conformó en el Congreso de la República para investigar todo este tema de la agresión a la vicemandataria Roxana Baldetti en el Teatro Nacional el pasado 14 de enero, entregó ya finalmente el informe de las investigaciones que llevó a cabo. ¿Qué pasa con este informe? ¿Tiene o no valor probatorio en todo este proceso judicial que ya se ha iniciado contra aquellas dos muchachas? Para hablar de esto nos acompaña acá en el estudio el abogado penalista Mauricio Berriondo, que nos va a dilucidar qué pasa con este informe. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenos días. Al contrario, gracias a usted. Volvemos a poner este tema en la palestra para tratar de entender, al final de cuentas, si era un acto que pudiese dar un valor probatorio, como decías ahora tú, Mario, o si era simplemente tratar de quedar bien con algunos de manera muy vana, muy banal, sin tener esa sustancia de un informe. Hablemos inicialmente de quiénes conformaron esta comisión, entre comillas, investigadora para determinar y tratar de seguir la pista de lo que le ocurrió a la vicemandataria Roxana Baldetti. ¿Quiénes eran ellos? Y al final de cuentas hablemos de cuáles son los hallazgos que dicen haber encontrado. Bueno, es importante definir de que primero la comisión fue formada por medio de una decisión del Pleno del Congreso, por medio del decreto, o llamarlo así, el acuerdo 1-2014. Fue conformada, pues, se supone por representantes de todos los partidos políticos mayoritarios del Congreso, y lo presidió como presidente el señor Taracena. Estaba el diputado Woody Rivera, el diputado Soto Arango, estaba el diputado Gándara, uno de apellido Gándara, el diputado Edgar Apsip del Partido Patriota. O sea, así estaba conformado por los representantes de los partidos más grandes en Edgar Apsip de líder. Perdón, de líder. Ah, ok, sí, sí. Rectificando. Ajá, sí, perdón. Sí. ¿Qué valor probatorio se le puede dar? Eso depende. En un país democrático, de los llamados democráticos a nivel mundial, sí tiene esos informes un valor probatorio cuando la investigación tiene el sustento científico, con los medios de prueba científicos para demostrar que sí existen elementos vinculantes para cierto sector o ciertas personas. Sin embargo, al leer este informe, solamente consta de 3 páginas, es escueto, banal, sin ningún sustento jurídico, sin ningún medio de prueba científico. Por lo tanto, deja mucho que desear un informe de esa naturaleza. De hecho, lo tenemos acá. Por ejemplo, revisando el informe, llama la atención porque dice, por ejemplo, conclusiones, que es un delito. Sí, obviamente es un delito, o sea, sí, agredir a alguien es un delito. Que fue algo planificado, obviamente, lo tuvieron que haber planificado. Que está vinculado el señor Carlos de León con el ataque, pues eso ya, o sea, no hay revelación. O sea, sí. ¿Cómo lo leemos o qué se interpreta esto? Mire, primero, da pena que los representantes del pueblo, hasta tiene faltas de ortografía tremendas, no hay ni siquiera una asesoría adecuada. Cuando uno en el Congreso se forma una comisión, por ejemplo, debe estar avalado por una investigación clara, plena, y asesores que en este caso puedan apoyar a la investigación. Simple y sencillamente entrevistaron o interrogaron, eso sí, bajo juramento, al ministro de Gobernación, al secretario de las AAS, a un representante del INASIF, al representante o encargado del protocolo del Congreso, y la conclusión es que simple y sencillamente, ojo con esto, por palabras bajo juramento del ministro de Gobernación, que volvió a ratificar, según esta comisión, que las personas que capturaron, las 2 damas que capturaron, le dijeron a él de que eso había sido planificado por Carlos de León, porque había involucrado un partido político y específicamente líder. Ahora bien, no tiene ningún valor probatorio lo que pudieron en un momento dado haber declarado estas 2 damas
ante el ministro de Gobernación, bajo presiones, etcétera, porque solamente lo puede hacer ante un juez competente. Y en su primera declaración jamás mencionaron algo relacionado a esa situación. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún valor probatorio, y todavía informan de que conforme los videos y los informes proporcionados o que se vieron en los noticieros nacionales. Sí, ya echándonos la culpa a los medios de comunicación, eso no se vale. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de dos puntos importantes. Ellos hablaron en algún momento de qué era ese polvo blanco para tratar de decir que tenían algunos datos científicos. El INASIF en su momento dijo que se trataba efectivamente de cal. Hay gente que todavía sigue especulando, ya que no fue gente del INASIF la que recogió el polvo blanco y se la llevó, sino ya fue gente de seguridad que estaba en este sitio la que le entregó el supuesto polvo blanco al INASIF. Es decir, pudo en ese ínterin haber un cambio de la sustancia que al final de cuentas el INASIF demostrara que se trataba de cal, como lo dijo en su momento. Punto 1. Y punto 2, acerca de el ataque que recibe y la vinculación que hacen con Líder. ¿Qué tanto resalta una vez más en este informe, en donde también está un representante de esta agrupación política con la comisión que investigó? ¿Qué tanto resalta que el Líder haya estado involucrado ya de manera fehaciente con ellos, por ejemplo? Bueno, el informe solamente dice que interrogaron a un representante del INASIF y que en su oportunidad recogieron parte de las muestras. No dice nada más, no menciona nombres, etcétera. Algo muy importante, cuando la persona recoge una evidencia, hay un camino que lleva a esa evidencia. Ese camino o esa ruta de la evidencia es la que en un debate uno como abogado hace pedazos, porque si esa ruta, ese camino que llevó se contaminó en un momento dado, es lo que nosotros denominamos en doctrina la teoría del fruto del árbol envenenado. Esta circunstancia, que nació en los años 50 en Estados Unidos, significa de que si está contaminado el fruto, el árbol completo lo está. Y si aquí, en su momento, el INASIF no demuestra con sus expertos que hubo una cámara o un video donde se recoge esas muestras, que se llega también con la señora vicepresidenta, recogen sus prendas, pero con video se levanta acta, etcétera, sí, definitivamente no tiene ningún valor probatorio en un debate. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita esta escena en el momento donde le tiran este polvo blanco, vamos a decir, a la vicepresidenta Valdetti. ¿Se pueden imaginar ustedes? Estaba a su lleno total la sala del Gran Teatro Nacional. ¿Cuánta gente pasó por ahí luego del incidente? O sea, realmente lo que usted dice cobra sentido, porque uno realmente no sabe si alguien pudo haber pasado encima del polvo, tirado otra cosa, o sea, en el momento tuvo que haber el MP o las autoridades allí mismo acordonado el área, ¿es correcto? Eso es afirmativo, eso es parte de los protocolos de una investigación, y ahí se inicia la escena del crimen. Si se contaminó, definitivamente cualquier abogado penalista la puede hacer pedazos. No hay una certeza en este momento, lamentablemente. Había gente ahí experimentada, gente con muchos conocimientos, habían abogados, etcétera, y no pudieron ni siquiera, llamémoslo así, proteger el área o la escena, en este caso del crimen, ¿no? O del atentado terrorista, como algunos lo dicen. Del delito. Hablemos de esta parte y el vínculo que hacen con el partido Líder. ¿Qué hay de eso en este informe? Esto es bien importante. Solamente hay una vinculación por parte del ministro de Gobernación. Las declaraciones de estas chicas. Que las declaraciones, porque no tienen ningún valor probatorio en este momento. Segundo, ya fuera él de ese informe, el diputado Taracena lo dice ahí en el Congreso, de que hay vinculados algunos, y menciona a un nombre, uno o dos nombres del partido Líder. Tampoco tienen ningún valor probatorio. Segundo,
yo lo dije en otras ocasiones, si realmente se quiere vincular que hay una estructura independientemente de quién haya sido, hay medios científicos importantísimos, como están las cámaras de seguridad no solo del Congreso, antes y un año atrás, de toda la ruta que llevó ese vehículo, de estas personas con quienes se reunieron, sino como el mapeo también de los teléfonos celulares de todos estos personajes. No solamente eso, ¿qué movimientos bancarios han tenido estas personas? Carlos de León, ¿qué movimientos bancarios? O sea, aquí hablemoslo claro. Si Carlos de León, pensémoslo, tiene algo que ver, estamos hablando de casi 45 años de cárcel para él. Primero, por una asociación ilícita, que son 15 a 20 años. Atentado ante un alto funcionario, otros 20 años. Lesiones, en este caso pueden ser leves o graves, que otros 5 años, pensemos. Y si hay lavado de dinero porque recibió dinero y no tiene cómo demostrar esos ingresos, señor, otros 15, 20 años. O sea, 55 años. ¿Quién se va a sacrificar con 55 años para haber sido objeto o manipulado, si queremos así, por un partido político o por quien haya sido? Por lo tanto, yo sugiero que debería, yo como abogado penalista, entregarse, ser colaborador eficaz y que esto salga a luz pública, porque sí es bien delicado esta situación. Aquí hay un elemento que, pues bueno, varias personas de la ciudadanía no les termina de cuajar el asunto. ¿Quién le da las invitaciones a estas muchachas para que ingresen al área donde eran los invitados del Ejecutivo? Esa era la esencia de la investigación de esta comisión. Determinar con los videos, todos los informes, quién realmente le dio ese acceso. Pero ellos solo informan que según el de protocolos del Congreso, tuvieron 570 invitaciones por parte del Congreso y el resto fueron por parte del Ejecutivo. Pero nunca mencionan en ninguna parte del informe quién las ingresó, qué videos hay, quiénes autorizaron, por qué las sentaron donde las sentaron, quién las acompañó. No interrogaron a esas personas que las acompañaron, que les dieron las invitaciones. Por lo tanto, ahí hay todavía en esencia muchas cosas que oficialmente, si hay una estructura, esa es la labor de la CICIG. No venir a perseguir aquí a realmente. O sea, a su criterio la CICIG sí debería actuar en este caso. Por supuesto, porque aquí se está demostrando, o eso es lo que está en el ambiente, que es un atentado ante un alto funcionario, que se supone que hay una estructura fuera del Estado que está manipulando con la intención de llegar al poder y que todavía está involucrado ciertos sectores, porque lo menciona un informe o alguna investigación sobre que personas de la Universidad de San Carlos y otro sector que es pagado para cometer esos actos ilícitos. La CICIG ahí sí tiene que ver esas estructuras hasta dónde están llegando, porque esa fue su función. Y mientras tanto, si no, vamos a continuar con esas estructuras paralelas incrustadas en el mismo Estado. O sea, es decir, yo hacía referencia en el bloque anterior que a mi criterio no entraba dentro del mandato de CICIG, pero pintándolo y poniéndolo como usted lo menciona, si hay una estructura más grande, porque a mí de verdad me cabe la gran duda y me queda la gran duda, ¿quién le dio las invitaciones a estas jovencitas? Sí. Si era el área donde el Ejecutivo tenía sus invitados, o sea, veámoslo así, pareciera hasta medio conspirativo el asunto. A eso quería yo llegar, y tal vez aquí lo amarramos para ir cerrando con el abogado, una conclusión en este sentido, porque recordarán ustedes que las chicas, para empezar, entran a lugares privilegiados, entran con invitaciones como todo mundo, pero ellas, lo confesaron en algún momento, se movieron. Ellas iban a atacar a la vicemandataria cuando ingresara al recinto, pero la vicemandataria entró por otro sitio que ellas no previeron, entonces se debieron mover. ¿Cómo hicieron para volver a encontrar otro lugar privilegiado
privilegiado. Y que estuvieran vacías las butacas. Tan cerca, ¿cómo hicieron? Y entonces pareciera que alguien de verdad que era su cómplice y que tenía privilegios para poder mover gente, darle las butacas, porque no se ve que estén amontonadas. Ellas tenían un sitio donde sentarse en el punto donde pasó egresando la vicemandataria, pero también tuvieron un sitio privilegiado cuando ella ingresó. Entonces, ¿cómo explicar toda esa situación en donde ellas al final de cuentas diciendo, mira, tienes que moverme de lugar, y la pasan al otro sitio? Había alguien que la estaba apoyando, las estaba, digamos, era la parte de inteligencia que las ayudaba a moverse de un punto a otro. Y esa es la esencia. La CICIG vino a ver esas estructuras incrustadas en el Estado que desestabilizan en un momento dado a todo un país, y el país en este momento está dividido en dos bandos, llamémoslo así, los que creen que fue cal y los que creen que simplemente me fue Adrina. Independientemente de lo que haya sido, fue un abuso y fue algo bien planificado. Por lo tanto, se tiene que dejar un precedente, porque esto no puede continuar así. Supongamos que no haya sido ni siquiera lo del partido líder. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué estructura todavía más incrustada dentro del Estado y oculta provoca eso? Y todavía va a generar impunidad, porque ni las dos señoritas ni nadie se ha atrevido a confesar la verdad. O sea, el temor todavía es mucho más grande. Y acá todas las hipótesis pues no se pueden descartar, ¿verdad? Incluso hasta una conspiración, y no es que estemos volviendo esto, no, pero es que de verdad cuando uno empieza a leer entre líneas todo lo que hay detrás de esto, de verdad que a mí me queda la gran duda quién le puede haber dado las invitaciones, pero más allá de mis dudas, quisiera preguntar, ¿qué pasa con estas jovencitas? ¿Qué en el mediano futuro, qué les espera? O sea, ¿pueden ellas salir libradas de esto? ¿Se pudiesen convertir en colaboradoras eficaces? ¿Cuáles son los caminos que tienen ellas? Sí. Bueno, ellos se pueden ofrecer como colaboradores eficaces y romper todo el esquema y decir a toda la población guatemalteca lo que realmente pasó. La otra parte es que enfrentan 22 a 25 años de cárcel. ¿Cuáles serían los delitos en este caso? Y hay que tomar en cuenta que una de ellas está embarazada. Sí, en primer lugar está lo de atentado, o llamémoslo así, para un alto funcionario, que son de 15 a 20 años. Lesiones graves de 3 a 5 años. Si hay una asociación ilícita, porque hay una estructura y después de 3 ya es una estructura, es una organización, ya estamos hablando en este caso de otros 15 años. O sea, estamos hablando de 30 y 35 años de cárcel. ¿Y si son colaboradores eficaz, qué les podrían dar? Como colaborador eficaz, simple y sencillamente... Las gracias. Muchas gracias, 1 año o 3 años conmutables a un quetzal, 5 quetzales diarios, que es el mínimo, y ellas salen libres inmediatamente, buscando la protección, por supuesto, de las autoridades, pero no les quedan muchos caminos a ellas por dónde salir, y lamentablemente se ha quedado esto en suspenso. Sí. Y algo tan delicado, no ha salido ni siquiera la fiscal general dando un avance sobre ese informe, sobre lo acontecido, pero sí salen otros haciendo el show, ¿va? Porque a ella le conviene mediáticamente, porque es de su sector. Este no es su sector, y lamentablemente hasta ella ahora tiene un sesgo. ¿Va a salir todavía antes de finales de febrero? No va a salir. Son mentiras. No lo va a hacer. O sea, esa es la función de la CICIG. ¿De qué lado dice usted que está ella, la fiscal? Ella está del lado de solamente donde hay más publicidad, pero a no le conviene. Ya todo el mundo sabe cuáles son sus ideologías, pero ahí las debió de haber dejado a un lado. O sea, esta estructura es grande. Bueno, gracias, abogado, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Quizá, Elsa, solo para comentar un poco esto, pareciera un hecho minúsculo que incluso da un poco hasta de risa, ¿verdad? O sea, lo burdo. Sí, claro. Pero viendo todo entre líneas y todos los actores que pudiesen estar involucrados, uno de verdad que se pregunta y se reafirma
que en Guatemala, en pleno siglo XXI, todavía hay mentes perversas que con estas cosas tratan de crear no sé qué, pero sentarte a maquinar este tipo de cosas, de verdad que es de miedo total. Da risa hasta cierto punto el hecho de que hayan atacado a la vicemandataria con un polvo que incluso, pues tú te recordarás del diputado del líder que se echó el polvo en la cara como tratando de hacer la pantomima, que a él no le había afectado, que no era algo tan peligroso, pero imagina que en lugar de que hubiese sido eso, fuese algo venenoso, que hubiese sido un arma de fuego, un cuchillo, lo que esta niña sacara, que tuvo tanto acceso a la vicepresidenta del país, allí deja de ser de risa. Entonces, si te preguntas cómo es que está funcionando esto y que en cualquier momento pueden decir podemos violar la seguridad vicepresidencial o presidencial, es decir, hay muchas aristas que pueden ahora mismo evaluarse, pero dejamos el tema nuevamente en la agenda para que ustedes no lo saquen, porque tiene que ser uno que al final de cuentas tenga una investigación que ya ahora sí tenga consecuencias legales, no como esta investigación que hicieron dentro del Congreso, que pues no hay ninguna revelación, no crean que se están perdiendo de algo, son 3 hojas que dicen lo que les acabamos de contar. En conclusión, la vicemandataria fue atacada, claro que es un delito, y claro que quieren que se llegue hasta las últimas consecuencias, como puntualizan en las últimas hojas de este informe de está con ¿qué? Enero 22 de 22 de enero de 2014, ¿verdad? 22 de enero de 2014. Sí, ¿verdad? Estamos enero, en febrero. ¿Será sí, que se enero 22 de 2014. Sí. Bueno, ayer lo entregaron. Así es. Y pues bueno, no sé, lo vamos a del 14 a dilucidar hasta el final. Me imagino que el 22 pudo haber empezado la investigación. Ellos les dieron 8 días para hacer la investigación, por eso le ponen esa fecha. Allí terminó. Aunque ante el Congreso en pleno fue presentado el día de ayer. Perfecto, eso nos queda claro. Bien, gracias, abogado. Vamos a la pausa comercial, regresamos en un instante.